Hace unos años habíamos hablado de Armie Hammer, el actor de Hollywood que había sido denunciado por varias mujeres por abuso. A finales de 2022, Discovery Plus lanzó la serie documental sobre el caso llamada House of Hammer. Esta historia se hizo muy popular obviamente porque es un actor muy conocido, pero también porque entre varios de los mensajes filtrados se podía ver el interés de Armie por consumir carne humana. Hace poco tiempo esta temática volvió a ser un debate luego del lanzamiento de la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer. Muchos que fueron encontrados cometiendo este crimen aseguran que la carne humana es muy parecida a la carne de cerdo. Yo la verdad no quiero averiguar si esto es verdad, pero una persona normal jamás pensaría en probarla. Según registros históricos, el canibalismo fue practicado por civilizaciones en la antigüedad. Muchas datan hasta finales del siglo XIX, aunque en la mayoría de los países no existen leyes en contra de consumir carne humana. Mucho depende del contexto. Por ejemplo, si al comer a una persona resulta en su muerte, esto conllevaría un cargo de asesinato, sin importar que existiera consentimiento. O por ejemplo, si una persona consume carne de una persona ya muerta, esto le daría al cargo de manipulación de un cuerpo sin vida. O sea, en casi todas las maneras posibles podría ser condenable, al menos que la persona comiera una pequeña parte con consentimiento y sin que la otra persona muriera ni tampoco denunciara el hecho. Hoy hablaremos de los 3 casos más impresionantes de caníbales en el mundo. My name, Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always... Estamos hablando de Armin Meiwes o Meiwes, que el 10 de marzo del año 2001 se encontró con un hombre que tenía el deseo de ser comido. Esta era su fantasía. Él no solo comió a Bernard Jürgen, sino que filmó el hecho que luego del juicio el video tuvo que ser destruido para que jamás llegara a ser visto porque, según los que estuvieron en la corte, es uno de los videos más intensos y fuertes jamás grabados en la historia criminal. Armin Meiwes nació en Kassel, era ingeniero informático y tuvo una infancia muy solitaria. Su padre era un hombre severo que no tenía interés en su hijo. Meiwes solo tenía 8 años cuando su padre abandonó a la familia, con la que nunca volvió a ponerse en contacto. A los 12 años, Meiwes empezó a fantasear con comerse a sus amigos para que formaran parte de él y se quedaran con él para siempre. Esto también se veía en el caso de Jeffrey Dahmer, que él no quería que sus víctimas lo abandonaran, entonces trataba de convertirlos en zombies. En 1999 su madre falleció y esto lo llevó a una profunda depresión a causa de la soledad. En el año 2000, Armin empezó a buscar foros en internet que tenían que ver sobre canibalismo. Ahí se encontró con varias personas anónimas que hablaban constantemente sobre el interés de probar carne humana, pero tenemos que decir que la mayoría solo fantaseaba o contaban historias ficticias sobre todo este tema. Uno de los foros donde más interactuaba era The Cannibal Café Forum, donde publicó su primer anuncio donde decía que estaba buscando a alguien que quisiese ser comido. Por meses algunas personas respondieron a su anuncio, pero ninguna respuesta era real. La mayoría simplemente jugaba con la idea de hacer esto, de ser comido, sin pensar que Armin estaba hablando en serio. Hasta que a comienzos de 2001 una respuesta a su anuncio llegó. Esta vez se trataba de una persona que estaba dispuesta a encontrarse porque siempre tuvo el sueño de ser comido. Era Bernard Jürgen Brands, un hombre de 43 años. Luego de días conversando, hablando del plan, decidieron encontrarse el 10 de marzo del año 2001. Ambos tenían una conexión, no solo uno quería ser caníbal y el otro ser comido, sino que había atracción física y ambos habían tenido vidas similares, solitarias y con depresión. Los detalles de este caso son muy explícitos, así que contaremos parte de lo ocurrido ese día porque todo es demasiado fuerte. Esa noche decidieron hacerlo de a poco, entonces
Armin le cortó sus partes privadas para comerlas juntos en la mañana, pero cuando la cocinó no la podían consumir porque el pedazo estaba sobrecocinado, lo que hizo que quedara muy duro al masticar. Luego de esto empezaron a filmar un total de 4 horas y media donde mostraban el proceso. Bernard estuvo vivo durante bastante tiempo, pero bajo los efectos de pastillas y alcohol hasta que perdió la vida. Armin mantuvo el cuerpo por unos meses hasta que, cuando se estaba quedando sin carne humana, ingresó de nuevo al foro donde describió el hecho y pidió por otros colaboradores. Ahí habló de Bernard, que al comienzo obtuvo respuestas de personas que al parecer no creían en lo que había hecho, hasta que uno de los usuarios, por las dudas, denunció a la policía. Fue así que en diciembre de 2002 fue detenido. Los investigadores encontraron las partes del cuerpo de Bernard en la casa y el video que había grabado. Inicialmente, en el 2004, había sido condenado a 8 años y medio de prisión, que fue muy indignante para la gente que leyó sobre este caso en los medios de comunicación. Esto estaba en todas partes, era muy poco tiempo para el hecho en sí, pero 2 años después anularon esta condena y recibió cadena perpetua. El caso se hizo tan masivo que existen documentales y películas, incluyendo una película que se llama Grim Love, que yo la vi, está muy interesante, que es una película basada en esta historia, la cual utiliza nombres ficticios, nombres diferentes, y también las escenas no son completamente reales, pero que demuestra muy bien la actitud de los 2 hombres durante esos días. Mein Name ist Armin Maivis. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. ¿Sabías que en la actualidad todavía existe una civilización que practica el canibalismo? Ellos son los Korowai en la isla de Papúa en Indonesia, una civilización nativa que casi no tiene contacto con el mundo exterior. Esta tribu sería la última en practicar el canibalismo y cada vez que las personas tratan de ingresar a su zona son amenazadas con ser asesinadas. Lo simpático de esta tribu es que evitan estar en contacto con gente blanca porque tienen miedo. Ellos le llaman a los blancos como Laleo, que en su lengua significa demonios fantasmas. En 1961, Michael Rockefeller, el hijo del gobernador de Nueva York, desapareció cuando estaba haciendo una expedición en ese territorio. Su cuerpo nunca fue encontrado y muchos creen que la tribu Korowai consumió su carne luego de capturarlo. Se calcula que la tribu Korowai tiene aproximadamente 4.000 habitantes. Algunos de ellos se sumaron a la vida urbana, salieron de la tribu, pero la mayoría sigue viviendo en los bosques, están completamente desnudos, cazan y se mantienen alejados del mundo. Aunque existen muy pocos recuentos de la tribu comiendo a personas externas, estudios demostraron que el canibalismo ocurre entre los miembros, y aquí es cuando una de las creencias más extrañas de esta tribu tiene como ingrediente al canibalismo. Los Korowai no saben sobre la existencia de enfermedades. Cuando alguien muere dentro de la tribu por alguna enfermedad, ellos creen que la muerte ha sido responsabilidad de un demonio al que ellos le llaman Kakua. Y según sus creencias, este demonio solo ataca cuando otro en la tribu ha sido poseído. Antes de la muerte, la persona enferma susurra el nombre de otro miembro de la tribu, quien sería el que fue poseído por el Kakua. Por ende, tienen que asesinarlo y tienen que consumir su carne. El 26 de mayo de 2012, Larry Vega fue testigo de algo que parecía haber salido de una película de zombies. Un hombre estaba literalmente comiéndole la cara a otra persona en pleno día debajo de un puente en la autopista MacArthur. Este video en su momento se hizo viral porque parecía que el atacante estaba en una especie de trance, como si se tratara de un animal salvaje o, como mencionamos, como si fuera un zombie desesperado por carne humana. Larry, el testigo, llamó inmediatamente a la policía al ver que el atacante no se detenía, y cuando por fin las autoridades llegaron a la zona, tuvieron que disparar al hombre para que dejara en paz a la otra persona que yacía en un charco de sangre.
El atacante fue identificado como Rudy Eugene, quien murió en la escena luego del disparo de la policía. La autopsia increíblemente determinó que Rudy solo había consumido marihuana y su historia de vida no daba indicios iniciales de tan violento ataque. Familiares y amigos mencionaron que Rudy era saludable, practicaba deportes, le gustaban los autos deportivos y las películas de acción. Era un tipo introspectivo y reservado que hacía años no se metía en problemas. La mayoría de los reportes policiales en su contra eran de cuando era adolescente. La ex esposa, con quien se casó a los 23 años, aseguró que un tiempo después solicitó el divorcio porque Rudy era un hombre agresivo. En cambio, la novia que tenía al momento del ataque, una mujer llamada Rikia Cross, dijo que su relación era más que normal. Rudy no era agresivo y era un tipo normal, pero todo cambiaría unos días antes del ataque. Según contó la novia, la mañana del 26 de mayo del año 2012, Rudy se había levantado cerca de las 5 de la mañana. Ella mencionó que lo vio buscando algo en el armario, dejó la habitación llena de ropas tiradas, agarró una Biblia y un cuaderno donde anotaban las escrituras religiosas, le dio un beso en la boca y se fue. La investigación luego descubrió que Rudy estaba manejando cuando su vehículo se averió, quedando en la zona de Miami Beach. Y eso fue lo único que se supo del día del ataque. Luego se encontraría una página de Facebook que al parecer era de él, donde había dejado muchos mensajes extraños y religiosos. Uno de ellos, del 22 de abril, decía: "El Señor al lado de mí, Señor, siéntate en mi derecha hasta yo haga tus enemigos tu escabel". La víctima del ataque fue identificado como Ronald Popow, un vagabundo de 65 años que jamás le hizo daño a nadie y por alguna razón desconocida terminó siendo el blanco de Rudy. Ronald perdió el 75% de su rostro, incluyendo parte de las orejas, la nariz, un globo ocular y parte de la frente, lo que demostraba que el ataque fue brutal. Fue llevado al hospital donde afortunadamente sobrevivió. Ronald además recibió $100,000 de donaciones por parte de la comunidad y hoy en día sigue agradeciendo el apoyo de la gente, aunque casi no sale a la calle, no solo porque quedó con heridas que le deformaron la cara, sino que por el trauma que vivió ese día. También es importante mencionar que él casi no le deja entrar a nadie en la casa, solo algunos familiares y amigos tienen acceso a visitarlo. Hasta la fecha es uno de los casos de canibalismo más extraños del mundo. Se llegó a pensar que Rudy en verdad estuvo bajo los efectos de alguna sustancia muy fuerte, inclusive se llegó a hablar sobre sales de baño, pero según la investigación nada fue encontrado dentro de Rudy. Por los comentarios religiosos extremos que dejaba en Facebook, también se llegó a creer que pudo haber sido un ataque psicótico acompañado del estrés porque su vehículo se había averiado y también por el extremo calor de Miami. Enseguida les voy a presentar el último caso de canibalismo, que es la historia del hombre rata de Japón, probablemente una de las historias más brutales de la historia criminal. Pero antes, si es que te gustan estos videos y los casos que hacemos, dale un like a este video, suscríbete al canal y no te olvides de apretar la campanita. En el canal también tenés el botón de unirse en caso de que quieras tener acceso al sector privado del canal por solo 99 centavos, con acceso a los videos antes y sin comerciales, emojis personalizados sin la insignia de batería que se carga con los meses. Ahora sí, vamos con el último caso. El último caso en esta lista fue un hombre japonés que, aparte de caníbal, fue un asesino serial. La historia de Tsutomu Miyazaki es un caso investigado profundamente por expertos en psicología, porque pasó de tener una vida normal a ser un hombre increíblemente violento de la noche a la mañana. Según los psicólogos forenses que trabajaron en el caso, todo había iniciado a finales de los 80 cuando el abuelo de Tsutomu falleció, un hombre que había sido su pilar con la realidad. Cuando el abuelo fue cremado, Tsutomu consumió las cenizas para tenerlo cerca y fue ahí cuando todos los crímenes empezaron a ocurrir. Sus crímenes fueron escalando de manera acelerada. Primero abusó a sus hermanas y a su madre, para luego, 3 meses después, empezar a secuestrar a menores de 4 a 7 años.
Crímenes que se extendieron desde 1988 a 1989. El modus operandi de Tsutomu Miyazaki era acercarse a sus víctimas, les decía que quería sacarles una foto y cuando las menores tomaban confianza, Tsutomu las secuestraba en su Nissan Langley negro. Luego de llevarlas a su casa ocurría lo peor, las asesinaba, abusaba de los cuerpos sin vida, les sacaba fotos y luego las cortaba en pedazos pequeños para luego deshacerse de los cuerpos. Su primera víctima fue Mari Kono, de solo 4 años. Desapareció el 22 de agosto de 1988. Fue vista por última vez jugando con una amiga. Menos de 2 meses después fue Masami Yoshizawa, de 7 años. Ambos cuerpos mutilados serían encontrados en las colinas de Komine Pass. La tercera víctima fue Erika Namba, de 4 años. El 12 de diciembre de 1988, ella volvió a su casa luego de estar con un amigo cuando la interceptó Tsutomu. La subió al auto y condujo hacia la casa de la joven naturaleza en Naguri, donde aparcó y empezó a tomarle fotos. La niña no paraba de llorar. Cuando Tsutomu vio que un auto se acercaba, la asesinó en el lugar. Su cuerpo sería encontrado en la zona luego de que un trabajador encontrara las ropas de la menor. El crimen que más dio de qué hablar fue el de su última víctima, Ayako Nomoto, de 5 años, el 6 de junio de 1989. Esto porque fue el caso más brutal, además de haberse comprobado que consumió su carne y hasta bebió su sangre. Otros detalles de la investigación que te ponen los pelos de punta es que Tsutomu interactuó con las familias de las víctimas. Inicialmente llamaba a las casas y simplemente se quedaba callado. Luego empezó a enviar dientes o partes de cuerpos a las residencias con cartas firmadas como Yuko Imada, que es un nombre femenino en japonés, pero que también significa pronto te contaré. Y esto como un tipo de tortura psicológica que él hacía a las familias. Estos eran algunos de los mensajes que envió: Mari, hueso, cremación, investigar, probar. En otro decía: Erika, frío, tos, garganta, descanso, muerte. Fue capturado en julio de 1989 cuando trató de secuestrar a 2 hermanas. Una se escapó, llamó a su padre, quien fue corriendo al lugar, y así recibió una golpiza para luego ser arrestado. En su residencia se encontraron más de 5.700 cintas perturbadoras, de las cuales al menos 500 fueron creadas por él, algunas sobre las víctimas y muchas otras de familiares suyos tomando duchas o de grabaciones que hizo bajo la falda de mujeres en la calle. Definitivamente uno de los peores casos, más trágicos y terribles hasta la fecha. A pesar de haberse comprobado que tenía serios problemas mentales, fue condenado a la pena capital, la cual fue ejecutada el 17 de junio de 2008.